Y con el Aedes aegypti hay muchos trabajos hechos en los que, y trabajos experimentales, en los que bajándole la temperatura, incluso por debajo de los 15 grados, de los 12 grados, y durante un periodo prolongado, bueno, los huevos quedan, seguro, claro. Eso está comprobado, quedan de un año o sea, un año pueden quedar adheridos a una superficie dura, esperando que en algún momento haya agua. El tema es que si justo ese agua que viene y llueve es en época de frío, seguramente esos huevos no van a eclosionar, pero como normalmente también tenemos que por ahí en junio, julio, hay semanas enteras de calor, y acá no podemos decir o sea, el invierno pasado fue muy suavecito. ¿Cuántas fueron? 2 semanas, 3. Pero sí, entonces por ahí tenemos una semana en junio, julio de calor, sí. Donde y que por ahí hay calor y que llueve, entonces ese tipo de clima casi tropical o subtropical va a hacer que haya nuevamente mosquitos adultos que ante la eventualidad de un posible contagio de alguna persona, como pasó el año pasado en el 23, que en provincias de Argentina no dejó de haber nunca dengue, que fueron las provincias del norte, entonces vos viajás, volvés con dengue, tenés los mosquitos acá, si te pican, empieza empieza un brote en Chajarí otra vez. Entonces, el problema es ese, que nos vamos a tener que aprender a convivir, a descacharrizar, a tener los cuidados preventivos durante todo el año por cómo viene, cómo fue el 2023, vamos a tener y cómo viene el 2024, seguramente son enfermedades en las cuales vamos a tener que aprender a cuidarnos nosotros y ser empáticos, porque si nosotros en la casa limpiamos, hacemos todo, y en el vecino no hace lo que tiene que hacer, estamos en la misma, porque estas enfermedades vectoriales hay que tener en cuenta que los bichitos vuelan, tienen la mala costumbre de volar y de poder llegar a contagiar a cierta distancia. Bien, nos llega un mensajito muy interesante. Dice, hola, buen día. ¿Los alacranes mueren con el frío? Dice, hay muchos. ¿Qué se puede hacer? Saludos, Ricardo. Zona de las vías. Sí, no van a morir con el frío. Lo que pasa es que los alacranes tienen una vida suburbana, viven ¿qué estás diciendo? En el gueto viven. Nosotros vivimos en las periferias. No, pero los alacranes viven, viste que están siempre en las cañerías, en las piletas de desagüe, en todo lo que son cámaras de inspección y demás, y cuando llegan normalmente a nuestra casa, llegan de abajo hacia arriba por las rejillas. Entonces, lo que se recomienda es poner por ahí acaroína, que es el fluido Manchester, una marca, pero bueno, una acaroína, un amonio cuaternario, en esas rejillas como para prevenir que vengan. No usen cualquier tipo de plaguicida ni insecticida, porque no le hacen nada. No le van a hacer nada. No, encima matamos otros bichos que por ahí son los que pueden competir. Los alacranes comen cucaracha, entonces son importantes para eso. Van a disminuir la cantidad de cucaracha, por lo menos. Pero tener el cuidado, más que nada en estas épocas de humedad, cuando levantamos algún tipo de material que pueda haber en el patio, o qué sé yo, ladrillos, madera, chapa, y en la casa, bueno, siempre nos dicen como preventivo que las sábanas no toquen el piso, que las frazadas no toquen el piso. Si dejamos zapatos y nos vamos a poner los zapatos, bueno, controlarlos antes de ponernos los zapatos porque se pueden meter ahí. Las cortinas también. O sea, todo lo que pueda tocar el piso va a hacer que esos bichitos, que los alacranes suban, y después por accidente, porque no es que los alacranes salen a la mañana, salen a la mañana, se frotan la colita, vamos a picar el humano. Las dos antenitas, y dicen, bueno, vamos a picar gente. No. Es siempre por accidente. Entonces, teniendo esas precauciones, no hay casi problema. Sí, ante una picadura en alacrán, bueno, vayan al hospital, háganse ver, lo van a tener en observación seguramente, normalmente no pasa nada.
sí, cuando por ahí personas mayores y niños chiquitos requieren de mayor cuidado, por eso, bueno, los médicos, eso ya es tema médico, pero en el hospital siempre nos van a atender, ahí está el antídoto, así que no van a tener problemas. No, y aparte llevarlo de última. Yo me acuerdo en el hospital, una señora dijo, estoy en la guardia, mira esto, y me trajo el frasco, bueno, todo. El tema, la importancia de llevarlo es para saber si es el blanco o el negro. Claro, es el menos ofensivo, que no pasa nada, que provoca una pequeña reacción local, o el otro que sí, que ya es más ponzoñoso. Entonces, eso es importante, saber cuál fue el que te picó, mejor, siempre. ¿Qué hacemos también con las avispas asesinas? No, yo iba a citar cosas. ¿Qué hacemos con los loritos de las casas? ¿Qué hacemos con eso? Porque loros. Viste que hay un tema, yo lo digo porque lo tengo acá, porque tengo a mi ahijada que tiene un lorito, vive con el loro. Digo, ¿hasta qué punto, yo ya entiendo, es tu mascota, o no tendría que ser una mascota, pero lo tomamos como mascota? Ya sé que me lo va a tirar por ese lado de que no es una mascota, pero uno, bueno, el que tiene cálculo lo debe querer, no debe querer deshacerse del lorito o de sus aves. Bueno, no es un animal de compañía. A mí no me gusta la palabra mascota. La palabra mascota por ahí cosifica y como que es más un amuleto, una cosa así, no, bueno. Un adorno. Claro, es el animal de compañía. Claro, no son animales de compañía, menos los autóctonos. Bueno, después tenemos un montón de estos verdes chiquititos, las cotorritas. Con las que nosotros podemos tener el problema acá, más que nada va a ser con la cotorra argentina, que es la verde chiquita. El tema es el siguiente: esa cotorra chiquita criaba y se reproducía y vivía en un monte de espinal, donde era un monte bajo, donde tenía la posibilidad que un montón de predadores alados llegaban a sus nidos. Entonces, de una cantidad de huevos nacían una menor cantidad de pichones, porque ya tenían una predación desde el huevo, más otros predadores de pichones y equilibraban. Ese monte xerófilo espinal desaparece por una cuestión agrícola-ganadera. Entonces se extiende la frontera agrícola-ganadera y estos loros tienen que ir a algún lado. Pero además... Hay una plaza, viven ahora. Claro, el tema en es el tanque de agua de la estación. El tema es que en todos lados. El tema es el siguiente. El tema es que no es que solamente se produjo la deforestación y se llega a un momento en que el loro no se puede reproducir y se extingue la especie, como puede pasar en algunos casos, ¿cierto? Hay un desarmado de esa trama donde el animal reproducía, no encuentra otro lugar y empieza con la baja de individuos hasta una desaparición de una especie. En este caso, los loros tienen un poder de adaptación muy grande, pero además se da que el tipo de sistema constructivo y el tipo de ciudad moderna hace que el loro pueda asentarse. Al asentarse y tener mayor cantidad de comida, porque tiene que volar muy poco y encuentra, porque avanzó la frontera agrícola, mucha más comida. Encuentra lugares donde se pudo adaptar, en una plaza, en un galpón que tiene estructural, en los sembrados, en los montes implantados, como pueden ser de pino o eucalipto, que son árboles que tienen 3 o 4 veces más altura que lo que tenía su residencia anterior. O sea, su hábitat anterior y su sustrato de reproducción tenía 4 metros de altura. Ahora tiene 20. Entonces, hay muchas especies que por comportamiento no van a subir hasta 20. O sea, una comadreja no va a ir a la punta de un eucalipto, va a ir a una parte baja y hasta ahí. Un hurón va a subir algo. Y muchas aves incluso, que eran predadoras, no van tan alto. Entonces, como no son de ese sustrato, el loro tiene una posibilidad de reproducción mucho mayor. Entonces, cuando antes, hagamos un número de 10 huevos que ponían, nacían 2 pichones y criaban 1, hoy de los 10 huevos van a nacer 6 y van a criar 4. Entonces tenemos 4 veces más de loro que lo que hay. Eso llevó a que
la zona ornitogeográfica del loro, de la cotorra argentina, avance en los últimos 30 años muchos kilómetros. O sea, nosotros hace 30 años no podíamos ubicar la cotorra argentina en provincia de Buenos Aires, porque no había. En el oeste y sur de provincia de Buenos Aires no había cotorra argentina. Hoy vas y lo ves como lo ves acá. Sí, como las palomas. Claro. Entonces, ese aumento de esas, el agrandamiento y la extensión de la zona ornitogeográfica de cada especie va siempre relacionada a lo que es el ambiente. Puede ser a lo que puede pasar frío-calor, puede pasar a este tipo de desmonte, de deforestaciones, puede pasar por las inundaciones. O sea, si nosotros tenemos una zona dentro de una provincia donde hay una zona que es seca, sí, pero por inundaciones y se hace una laguna permanente de una extensión considerable, va a pasar un tiempo en la que vamos a empezar a ver aves acuáticas que no eran de esa zona, o sea, si bien estaban dentro de la provincia, pero probablemente no eran de ese lugar, hasta que se van a radicar, van a encontrar el hábitat necesario, adecuado para criar, van a empezar a criar, entonces después, pasado un tiempo, van a ser comunes de ese lugar. Ahora, comunes porque se cambió el hábitat de ese lugar, se cambió la topografía, o sea, cambió de seco a húmedo o de húmedo a una zona anegada o inundada, entonces vamos a tener otro tipo de aves. Y bueno, con las cotorras pasa exactamente lo mismo. Y el tema de la citacosis es por el tema del estrés. Claro, lo que sí hay que decir es que difícilmente el humano se va a contagiar de citacosis por el loro o la cotorra, o sea, loro, todos los citáceos. ¿Vos tenés cotorrita en tu casa? No, los que estén sueltos. Los que estén sueltos no vas a tener problemas. Si tenés un nido en tu casa no pasa nada porque no está estresado. Claro, pero ahí hay que tener otros cuidados. O sea, hay no problema con los mascolas, los de compañía. Con el loro suelto no te vas a contagiar en forma directa. Sí tenés que tener cuidado cuando hay un nido, bueno, como van a hacer caca y va a haber materia fecal en el piso, va a haber plumas, bueno, cuando vas a limpiar todo eso, tener las precauciones necesarias de humedecer todo eso antes de juntarlo para que no se levante polvillo y no lo aspires. Ahora, siempre va a ser menor la cantidad de clamidia que elimine ese loro, que es un portador sano, pero que está sano. Claro. Entonces, la cantidad de clamidia que va a eliminar por materia fecal, por descamación de la pluma, por estornudo, por vómito, va a ser menor. Ahora, el loro que nosotros tenemos en nuestra casa, como mascota, ese sí se estresa, porque llegado a una época de cambio de pluma tiene estrés, porque llegado a una época reproductiva tiene estrés, porque puede pasar que haya estos cambios de clima bruscos y tenga un estrés, puede pasar un accidente en la casa, que se caiga la jaula, que lo ataque un gato, que pase lo que pase y va a tener un estrés. No era. Puede faltar el tenedor responsable o irresponsable, puede faltar temporalmente o definitivamente. Los loros por su comportamiento hacen una relación muy estrecha con alguien en la casa y más o menos con nosotros. Bien. Entonces esa relación con ese alguien directa, estrecha, puede faltar. Entonces puede faltar la persona, pues se fue de viaje o porque dejó de estar con nosotros. Entonces, en eso, ahí también puede haber un estrés y ahí es donde existe la posibilidad de que este loro elimine mayor cantidad de clamidia, porque se rompe el equilibrio del portador sano, se enferme el loro también, pero va a ser mucho más contagioso, mucho más contagiante que en un estado de salud óptima. ¿Y cuando le cortan las plumitas también de las alas? Y bueno, eso, el corte de pluma, por ejemplo, fíjate que normalmente cuando se adopta un animalito, lo primero que se hace es se le corta las plumas en su primer, eso es terrible. En su primer crecimiento de pluma, que muchas veces cuando se les corta ahí, se corta la pluma cuando todavía no terminó de crecer. La pluma tiene un periodo de crecimiento en el que después hay una parte que se llama canuto, que es cuando sale el cañón, que está lleno de sangre,
que ese cañón lleno de sangre, el cañón de la pluma, la vara dura de la pluma, digámosle, ese cañón lleno de sangre es el que hace que la pluma crezca, hasta que llega a su tamaño, a su definitivo, y ahí empieza, sigue con una irrigación, pero menor, se cornifica, o sea, se pone dura la pluma, y ahí deja de crecer. Cuando la pluma se corta antes de que esté desarrollada totalmente, se corre un riesgo muy grande de atrofiar esa pluma, ese folículo piloso, que es como nosotros tenemos un pelo, bueno, es esa pluma, y que después no crezca nunca más. Se atrofia esa pluma, se atrofia ese folículo y no crezca nunca más la pluma. ¿Por qué? Porque hay un sangrado, hay una hemorragia y hay una degeneración de ese folículo. ¿Por qué cuando le cortan la pluma, por ejemplo, dice, sí, pero no le crece más la pluma, le va a crecer recién al año siguiente, cuando el loro haga el cambio de pluma natural, que empieza en una parte y termina en otra, en ese ala. Entonces, cuando llegue, ponele que lo dejamos que crezca bien y lo cortemos cuando ya está desarrollada la pluma. Hasta el año siguiente, cuando ese ave no cambia la pluma, no va a haber, no hay un replume, porque el replume fisiológico es una vez al año. Entonces, por ahí pasa que nos traen un loro y dice, bueno, yo lo quiero soltar. Dice, listo, entendí que no lo tengo que tener suelto, que no lo tengo que tener en cautiverio. ¿Ese animal sobrevive en esto? El animal sobrevive, se hace un periodo de acostumbramiento, de readaptación. Siempre depende de los años que haga que tenés ese animal. Pero hay lugares también, para quien tenga un loro, hay lugares de readaptación que no están acá, se llevan. Nosotros hemos llevado a misiones tucanes, hemos llevado loros, hemos llevado montones de animales en los que muchas veces hemos tenido que hacer colecta para la nasta porque no teníamos ni para llevarlo, pero bueno, se los han llevado y se han readaptado. Sí, se readaptan al mundo a su flora y fauna. Tucanesco o loresco. Bien. Pero el tema es ese, bueno, cuando, por ejemplo, hoy una persona dice, yo quiero que mi loro vuelva a la naturaleza. Hacer loro. Entonces, claro, yo quiero, bueno, perfecto. Ese loro necesita, primero que nada, tener las posibilidades de vuelo. Claro. Que son dos cosas distintas. Una es que tenga la pluma y otra es que tenga la capacidad. Yo tengo las dos piernas, pero si me mandan a correr un maratón no puedo. Claro. Porque no voy a llegar. Capaz que voy a caminar 10, 15 cuadras, pero después me empiezo a cansar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es readaptar ese animal para la vida silvestre. Primero que nada, hay que hacer que crezcan esas plumas. ¿Cómo se puede adelantar ese cambio de pluma? Arrancando las plumitas esas que son las del ala, que son las plumas primarias, que son las que le dan el impulso para volar. un veterinario. Claro, no, por eso lo tiene que hacer alguien que sepa. Dejen de aputar loros, eso lo tiene que hacer alguien que sepa, porque además no es sacarle todas las plumas. Hay que ir como cuando el animal cambia la pluma en forma natural. Poner que tenga las plumas largas, que ande volando. Una vez al año va a ser un cambio de pluma. ¿Pero qué hace? Tira. Son 10 plumas primarias que tienen las aves, ¿cierto? Entonces, esas plumas primarias, esas 10, tiran la primer pluma. Claro. Cuando la primer pluma va creciendo, empieza a crecer la nueva y va más o menos por el 50 al 66% de esa pluma y está bien alimentado, tira la segunda. Bien. Y así sucesivamente hasta que las cambia todas. Pero ese periodo de cambio le lleva entre 2 meses y 3. Más o menos cada 20 días tira una pluma, 15, ¿Cuánto 20. vive un loro? No, un loro vive 30 años. No, vive mucho. O sea, porque el proceso es re largo. El periodo de replume de cualquier ave, cuando empieza allá por fines de enero, es hasta fines de marzo, más o menos. Tienen 2 meses, 3 meses que están cambiando pluma. Bien. Empieza a fin de diciembre, cuando empiezan con esas primarias, y después termina, porque claro, cuanto más larga es la pluma, que son las últimas, más tiempo le lleva en crecer y después consolidarse. Bien. ¿Cierto? Llegó un mensaje, nuestra amiga Patri dice, hola, en España es una peste, los matan contratando gente para eso. Sí, en España, en Madrid, hace ya varios años, por estudios tuvieron, era 1 millón de loros que tenían que capturar y eliminar, porque tenían un problema en la ciudad,
En España el loro, la cotorra argentina y en muchos países del mundo, por contrabando, se lleva como mascota, como acá pasa con el estornino, que ya lo tenemos en la zona, y el estornino pinto, todavía acá no hay tanta cantidad, pero son esos que cuando vemos un documental son los que hacen las figuras cuando vuelan, que vuelan en bandada, todo. Bueno, el estornino es el ave que en el mundo más pérdidas en el agro produce. Llegó a Argentina por importación o por contrabando, vinieron como polizones, se escaparon después y bueno, y empezaron a sacar cría, empezaron a avanzar desde la costa y están por todos lados. En Provincia de Buenos Aires es un desastre, en La Pampa también, ya están en Entre Ríos, acá cerca de Concepción del Uruguay, vaya y los ves cruzar, o sea, eso va a ser desastre. La cotorra hace lo mismo pero en otro lado. ¿Qué pasó en Madrid? Los nidos, un nido de cotorra pesa 50, 60 kilos. Por favor. Entonces, rompían los tendidos eléctricos, se caían y podían producir un accidente, además de las enfermedades. Entonces, bueno, normalmente todos los años hacen cazas y se contrata gente para cazar y eliminarlo. Bueno, pero pasa lo mismo con las palomas. Y pasa lo mismo con tipo de ciervos acá también, que son exóticos y hay que eliminarlos. Néstor, ¿qué pasa con estos aguiluchos, le digo yo, que son como unas águilas más chiquitas? Yo, porque enfrente de casa hubo, yo te comenté, por eso se dedicaban a cazar los loritos. El tema es que creo que la gente, nosotros, los ignoritos, digamos, los alimentan. No, en el barrio, yo vi en el barrio Chispa uno atado de una pata, uno de esos aguiluchos, lo tienen guacho, ves que la gente lo sale porque en mi barrio todavía hay pendejos con las letras, pendejos que le agarran la gomerazo a los pájaros. Y lo primero que tiran es le tiran al aguilucho pobre que hizo el nido arriba de la palmera. Claro, bueno, vos fíjate, el cambio que hay es, las aves tienen una memoria alimentaria muy grande, en la que, pero en sus genes lo tiene, porque vos podés agarrar una golondrina que nace en Chajarí y vas a ver el recorrido de vuelta y por familia incluso podés hasta marcarla y vas a saber que ese pichón va a ser un determinado recorrido que hicieron sus ancestros y vas a tener que de acuerdo a como sea ese año, esas golondrinas van a hacer un camino u otro. ¿Cierto? Y hacia dónde se van a desviar porque saben que hay comida. Ancestralmente que hay comida. Y muchas veces esos caminos son más dificultosos que ir por otro lado, pero ellos lo tienen grabado. Bien. Fíjate que ahora en Chajarí, en toda la ciudad, vos vas a ver Tahuató, que es el famoso gavilán pollero, y vas a ver gavilanes mixtos y algún carancho dando vuelta, incluso gavilanes mixtos y Tahuató que ya han sacado cría, y bueno, y pasa en Capital Federal que hay caranchos y hay gavilanes mixtos y hay chimangos, que es un poquito más chiquito que el tahuató. Para mí todos esos son son todos aguiluchos. Claro, son todas rapaces que lo que hace es se vienen a la ciudad. ¿Por qué? Porque hay palomas, porque hay pichones de loros, o hay otros nidos que ellos van y son predadores de esos nidos. Ahora, ¿qué pasa? Hay nidos de palomas que nosotros vemos, por ejemplo, a la tardecita, los cables de los tendidos eléctricos o de telefónicos o de cable llenos de palomas, que son dos tipos, son las palomas de monte, son dos tipos diferentes, una más que nada saca cría en toda la ciudad. Entonces, las palomas se van, vuelan, buscan comida, vienen, le dan de comer a los pichones, vienen a dormir. Al haber muchísima más cantidad de palomas, ¿qué hicieron los loros, las rapaces? Se vinieron a lo urbano porque saben que tienen comida. Ahora, las rapaces cazan un pichón de paloma. Estas dos palomas que digo no son las palomas de plaza que sacan, que son colúmbidas y esas ponen dos huevos y sacan normalmente sacan dos pichones. Estas son unas palomas que incluso están separadas desde hace un tiempo de la familia Columbidae, porque tienen características diferentes, que ponen incluso un solo azul huevo. Son esas palomas grandotas. La azul, la torcasita. La torcasa, que se la llama torcasa. Bueno, esas dos tipos de torcasa ponen un solo huevo, son de otra familia. O sea, están separadas filogenéticamente porque antes eran colúmbidas, ahora no.
Pero bueno, esas palomas sacan un pichón. Hay 100 nidos. Entonces el taguató o el gavilán mixto caza un pichón de eso, se lo lleva a los pichones. El taguató o el gavilán mixto cría 1 o 2 pichones, que le lleva 3, 4 meses criarlo, hasta que empieza a volar, hasta que le enseña a que case. Sí. Bueno, las palomas en ese periodo criaron 2 o 3 veces. Entonces la cantidad de alimento que tienen es mayor y nunca lo van a poder limitar. ¿Cómo podían tener un equilibrio cuando en el monte... Faltan los gorilas. ¿Viste? No sé si viste los Simpsons. El capítulo de los Simpsons. Llegaba... Cero Simpson, no me pregunten, cero Simpson. Llegaba una pregunta. Dice, Néstor, tengo una lorita de como 25 años. ¿Sería factible largarla? Ni plumas tenía cuando se la regalaron a mi madre. Claro, normalmente eso pasa que las cotorras, tanto la cotorra como el loro hablador, que es el que más se tiene como mascota. ¿El chiquito no habla? No, hay algunos. Tenés la cotorrita australiana, el lorito argentino y tenés uno que es el verde, pero más grande, más pulposo y más bravo. Bueno, ese es el loro hablador. Ese es el que más habla. Pero el otro chiquito también habla a veces. El verde habla. Las que hablan son la cotorra argentina, sí, esta que anda suelta, que habla, repite, tiene la posibilidad en la siringe de emitir sonidos similares a un vocablo. El loro hablador, que se lo llama hablador porque es el que más puede repetir. Después acá, es dentro de lo autóctono. Y acá en la zona han aparecido vendedores de un loro que es el loro barranquero, que es un loro grande, más oscuro, un verde tipo... Como el que tenía Viera. No lo conocí. El guacamayo, ¿no es? No, es un loro verde más grande, más oscuro y que habla más. No, pero ese no habla. El loro, si vos lo ponés como... el loro hablador es el que habla. El otro no, es el loro barranquero que grita. Claro, grita mucho. Rompe las pelotas. Hay en provincia, hay unas colonias de cría sobre la patita de la provincia de Buenos Aires, toda la costa argentina y para el lado de Mendoza, todo lo que es la ruta entre San Luis, San Juan, Mendoza. Esas son las zonas ornitogeográficas de ese. Ese no habla. Si alguien le saca una palabra, a ese loro hace fortuna porque ese loro no habla. Molesta. Podés decir, que le querés entender algo, pero no habla. Mira qué lindo. Me está diciendo que me quieres. Ahora, la cotorra argentina y el loro hablador, que son los que hablan, esos son los que hablan argentino. Bien. Después tenemos loros también. En inglés no aprenden. Sí. Loros que van a traer, que van a poder contagiar la enfermedad, que seguramente va a ser menos factible que contagien la enfermedad. ¿Por qué? Porque se los cría en cautiverio, entonces el estrés del cautiverio es menor. Ahora, si esa cotorrita australiana, esa inseparable, esa cacatúa, ¿Las cacatúas hablan? No. Algunas axila blanca, la grandota. Sí, la que tenía Columbo, creo. Claro. La que se levanta los pelitos. La que tenía un detective que hablaba. Sí. Bueno, el de Blue. Qué viejo que estoy. Había una serie de un detective que tenía una cacatúa. Esa habla. Pero todos esos seguramente van a ser más peligrosos en el contagio por algún tipo de estrés que se lo quiera comer un gato, por ejemplo. Bien. ¿Cierto? Sí. O un cambio de temperatura muy brusco y que te olvides la cotorrita esa a la intemperie, pasó de un día de 40 grados a 8, fuiste. O que lo ponga al lado de la salamandra, ¿sabes qué? Cocinado. Pero el loro, normalmente a lo que iba es que cuando tanto cotorra argentina como loro hablador, cuando los venden, que está prohibido la tenencia, el traslado, la venta y el cautiverio, por ley. Entonces, cuando te los venden siendo chiquititos, ni pluma tienen. ¿Por qué? Porque ahí lo que se hace, se baja el nido de donde esté, mueren un montón en ese intento, porque todo lo que se golpee, se quiebre, se descarta, se mueren muchos, y los que se traen y los venden así chiquititos, el cual vos lo vas a alimentar desde muy bebé. Entonces, para ese loro, la impronta que va a tener como papá y mamá son los humanos. Claro. Entonces hay que hacer todo un periodo de readaptación
con esa cotorra, si tenga 25 años, se hace un periodo de readaptación en la que va a pasar a convivir con otro montón de loritos que están en ese mismo periodo de readaptación, hasta que en esos jaulones gigantescos donde se los pone, primero se les da de comer como venían comiendo, después se les esconde la comida para que la busquen, se hace toda una readaptación hasta que se los libera. Y pueden vivir tranquilamente. El de 25 años es factible. Es factible, Fabio. Sí, es factible. Para ir cerrando este tema y después hablamos de otras cosas, gente que tenía teros de mascotas. Eso no se puede, señores. No, yo tenía un primo que tenía un tero. No se puede tener, volvemos a la, si es, o sea, a la ley, no se puede ni capturar, ni transportar, ni vender, ni tener, con otras palabras, ningún ave autóctona. Ave autóctona son todas las que reproducen en el territorio argentino, incluido el gorrión, que es introducido, pero ya es parte de nosotros. Es autóctono. Sí, que gorrión, hablando de gorriones, en el mundo, la disminución de la cantidad de gorriones es de gorriones dentro del passer doméstico, que es el que tenemos nosotros, como el otro tipo de passer, que son otro tipo de gorriones, como en España hay un gorrión que se llama gorrión morruño, que pasa también que disminuyó la cantidad. ¿Por qué? Por el tipo de construcción que cambió. Entonces hoy las casas son más cuadradas, con menos posibilidades de agujeritos para que se metan, los techos son diferentes, no hay tejas, y por la disminución de los espacios verdes dentro de las ciudades. Bien. Si vos te vas a vivir al campo y te pones a vivir, o sea, vos vas a un lugar en el medio del campo, vas a ver que cuando empezás la construcción no hay gorriones. ¿Por qué? Porque el gorrión es peridoméstico. Vive donde vive en lo periférico. Sí, porque comen lo que le vas tirando aparte. Claro, también. Y comen muchas semillas en las plazas, en los espacios verdes. Como eso disminuyó, entonces tienen menor cantidad de proteína para criar a sus hijos. Entonces, antes una gorriona ponía 5 o 6 huevos y criaba 5 o 6 pichones, porque había mucho más bichitos, había mucho más proteína viva. Hoy, tema fumigaciones, tema disminución de esa posibilidad de capturar insectos o arácnidos, tienen menos cantidad de proteína viva. ¿De qué viven los gorriones? De ir a comer en la basura. Donde vamos a comer en la basura, la alimentación nuestra pasó a ser mucho más chatarra, entonces hay mucho más harinas, hay mucho más hidrato de carbono. Están todos gordos los de... Pero es mucho más hidrato de carbono. Cuando el gorrión llegó adulto, se va a poner con más grasa, pero no tiene que generar músculo para crecer. El pichón termina o no naciendo porque el huevo ya no tiene la posibilidad de nacer, porque ese pichón no tiene la posibilidad de desarrollarse, o termina muriendo porque los papás no lo alcanzan a alimentar, porque alimentan, nacen 4 o 5, pero el alimento que ellos llevan da para uno solo, porque el otro no pueden alimentar porque es pura harina. ¿Los tiran del nido? No, se terminan muriendo y se secan en el nido, se mueren muy chiquititos. Entonces, si vos vas a un nido y empezás a hurguetear en ese nido, queda el resto seco de ese pichón. Bueno, yo tengo la experiencia con Franklin. Lo alimenté una semana y pensé que iba a vivir. Yo tengo en este momento 2 pichones de pirincho en la veterinaria. ¿Y qué le estás dando de comer? Bueno, comen carne y hay que salir a cazar lombrices y langostas y algún otro bicho que se pueda encontrar. ¿Pero cómo se lo regurgitas? No, con una pincita y se lo dan a la boca, aprenden. No es la primera vez, y esta vez fue un amigo de un hijo, viste, que tuvo una buena idea, dijo, cayeron del nido y se van a morir. Y me lo llevó a la veterinaria. ¿Qué le digo? Darle de comer no le iba a dar, entonces bueno, déjalo. Y los tenemos ahí, estamos criándolos. Bueno, voy a volver a hacer otro intento, si se llega a caer. No es el primero que vamos a criar, y después los soltás y vuelven. Ellos se van a su familia pirinchil, pero después vuelven y te visitan cada tanto. Paren, los aguiluchos que yo digo que estaban enfrente de ahí en la palmera, hicieron el nido. No sé si son aguiluchos o capaz que son lo que vos decís. Yo le digo aguiluchos porque parece rapaces, esas rapaces. Bueno, María, la señora de arriba, de la escalera de arriba de la esquina, le dejaba los pedacitos de carne en un cartón, y en un momento vos salías a la mañana cuando estaba, y estaban los 2 papás y los 2 más chicos arriba en la escalera esperando que suban los padres, porque claro, tenían que bajar al piso a buscar la carne.
Y vos sabés que todo, pasan unos meses y cuando quería acordar están por ahí buscando a ver si le dejaron comida o no. Si alguien fue a el Parque Nacional del Condorito, ¿dónde queda eso? Eso es en Córdoba. Hay un Parque Nacional en Córdoba que le dan de comer a una cierta hora a los cóndores. Entonces vos los ves, los cóndores, viste que el cóndor no prácticamente vuela, no baja a comer y la que caza es la hembra, entonces bueno, es todo un tema. Y ellos le dan de comer, vienen ahí a comer y vienen a una cierta hora, o sea, el espectáculo en ese lugar es ir a ver a la hora de comer. Claro, a la hora de comer, a esos semejantes alados, y vienen, comen ahí, salen, se van. Por eso, lo que yo les decía, las aves tienen un recuerdo alimentario muy, muy grande. Ancestral. Esas ancestral, mira, nosotros estábamos haciendo un estudio acá con un ave que fue ese primer nido de esa especie que hizo acá en la Plaza Urquiza, y fue durante esa gran sequía, y se encontraron estos animales que ahora nosotros nos estamos dando cuenta de esto, que acá había una cantidad de comida para esas aves que son selectivas totalmente, comen prácticamente el 99% una frutita, y que había mucho en toda la ciudad, y se instalaron y vinieron, hicieron y sacaron cría. Ahora, fue ese nido. Ese año quedaron acá. Nosotros todavía dijimos, bueno, el año que viene estos quedaron, cuando vengan los otros parientes, van a volver a quedar, va a haber más. Quedaron, pasó todo el verano, ellos quedaron acá, criaron sus pichones, los pichones cambiaron la pluma, se hicieron adultos, pero el año pasado, el 31 de julio fue el último día que lo vimos, que era como era anteriormente, se fueron y no han vuelto hasta ahora. Ahora, este año, todo ese periodo, en Chajarí, mirá que caminamos, y andamos, y uno donde va mirando, dejó de haber en cantidad comida. Bien. O sea, están las plantas, están sin fruta. Y cuando empezó a fructificar, los primos hermanos de estos que ya estaban radicados en Chajarí, los vimos, y fue una cosa rara, que antes no veíamos, comer la fruta antes que madure, porque como no había fruta, cuando empezó a haber frutito lo comía inmaduro. O sea, esperemos ahora a ver qué pasa con estas inundaciones en Brasil, si influyen, porque justo en Río Grande do Sul, y donde ellos hacen no es una migración, no es una migración, son movimientos latitudinales que se los llama porque son muy cortos, en periodo de tiempo y en distancia. Vamos a ver ahora después, ahora bueno, con este tema de la inundación y demás, vamos a ver qué pasa y a ver si vuelven o no vuelven. El tema es que en esta zona no hay comida todavía. O sea, todavía no hay una comida como para que digas, bueno, ya están para volver. Normalmente ellos venían siempre julio, agosto, estaban unos días y se iban. Después fue que quedaron y bueno, pasó todo eso, pero volvieron a lo ancestral, siendo incluso que los pichones habían nacido acá. Claro. Pero nos mandan una foto de un loro, dice, hola, mi loro barranquero no para de hablar y de gritar. No, pero para que por ahí le pueden llamar loro barranquero. Mostrame el loro. Esas somos nosotras, a ver. Mostrame la foto del loro, porque acá se le dice, claro, bueno, ese loro que acá le dicen barranquero, se llama loro hablador. Vos ponés loro barranquero y fíjate que el loro barranquero que te va a aparecer es un loro de un color verde oscuro, verde musgo, con rojo, claro, con rojo abajo de la cola, tiene la cola larga, es totalmente distinto. Este tiene cola cortita, este es loro hablador. Este loro no tiene dimorfismo sexual, tanto macho como hembra son iguales. Por más que te digan, no, yo lo conozco porque tiene más celeste en la cabeza o menos celeste, o es más grande o más chico, generalmente las hembras son un poquito más grandes, pero tenés que tener con qué compararla dentro de esa familia. Claro. Porque puede ser un loro grande, pero comparado con otro si pasa a ser chico. Entonces, la única manera de saber si son macho o hembra es o esperar que ponga huevo o hacer una endoscopía. ¿Son agresivos con sus propios, por ejemplo, ella lo tiene en una jaula, si lo lleva con otro loro? Si pone otro loro hasta que empatizan, van a ser posesivos de su lugar, obvio. Si llevan este loro a la casa del otro, el otro va a dominar por un periodo de tiempo. Si traen el otro acá, va a dominar por un periodo de tiempo, hasta que
Después, como son animales de vivir en bandadas, en familias, van a congeniar y van a vivir juntos, así sean machos o hembras. Lo que sí van a ser posesivos de su territorio, si en vez de tenerlo en una jaula chiquita, lo pones en un super jaulón, pieza jaulón, un jaulón pajarera de los que hay gigantesco, van a tener su posesión de territorio, pero van a poder convivir. Che, no, muy complicado los pájaros. Quédense con los gatos, los perros, más fácil. Es lo mejor que pueden hacer. Gato y perro son los animales domésticos. Bien. Néstor, te tenemos que despedir porque son las 10 de la mañana. Fuimos por todos lados, pero no fuimos a política, así que te vamos a traer de vuelta. Bueno, dale, no hay problema. Te dejamos, vos que pasa ley de bases. Dale. Es buena esa, buena. Che. Te dejamos tarea, Néstor. Esperemos a ver qué pasa con el Senado, si los senadores... piensan o no piensan. Escuchan por lo menos. Creo que piensan. Que escuchen. Da que pensar. Que escuchen los pedidos de la sociedad y que decidan de acuerdo a lo que la sociedad hoy les está demandando. Claro. Después, siempre dando... bueno, yo no soy muy amigo tanto de la palabra la gobernabilidad famosa, porque podés gobernar teniendo oposición. En eso no entiendo muchas veces la palabra gobernabilidad, y partiendo desde lo que es, y está bien porque es por ley, habría que cambiar la ley, pero si ustedes miran y sacan cuentas, cuando nosotros elegimos los concejales en Chajarí, elegimos un intendente que está bien, gana y listo, ganó el intendente, sea del partido que sea, y pasa con los partidos que sean, con todos los intendentes que han estado. Pero por una cuestión de gobernabilidad, supuestamente la mayoría, el que gana tiene que tener una mayoría dentro del consejo. Sí. Y yo no sé por qué tiene que... Por la orgánica, claro. Es por orgánica, pero si ustedes sacan la cuenta hoy y hacen una relación concejal con cantidad de votos que representaría, o sea, un concejal representa a todos, ¿no? Sí, sí. A toda la población. Lo haya votado o no. En eso... partamos de ahí. Pero si sacan la cuenta en la cantidad de votos que sacó tal partido y lo dividen por la cantidad de concejales, las minorías representan a más cantidad de vecinos que la mayoría. La mayoría, sí. ¿Por qué? Por esa famosa gobernabilidad. El sistema DON, claro. No, pero por el sistema DON tendrían que haber entrado distintos, tienen que ser distintos. El tema es que por la gobernabilidad siempre la mayoría tiene... O sea, el que gana tiene que tener mayoría. Igual yo llamo gobernabilidad otra cosa. También, yo no le doy gobernabilidad. Yo lo que digo es electo democráticamente, hay que dar gobernabilidad, claro. Es decir, aguantar lo que se viene, no aguantar una ley de bases, un DNU. Me parece que hay que dar una discusión de lo que quiere el resto de la República Argentina. Cerre, chiquita, lee vos, ¿hay un mensaje? La gobernabilidad hay que darla, pero que esté la posibilidad de que... de discutir. 50 millones de personas estén con lo mínimo indispensable para poder desarrollarse. Tal cual. Néstor, ahora sí te despedimos. Néstor, se viene gracias, capítulo estreno. Listo, gracias. Hasta mañana. Chau, chau.